Muy buenos días amigos, hermanos en el Señor, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy domingo de epístolas, nos corresponde la epístolas a Primera de Corintios, los capítulos 7 y 8. Primera de Corintios, capítulo 7. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el agradar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte.
Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo enseña acerca del principio sobre el matrimonio y la soltería. Este capítulo inicia con las palabras siguientes: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta sección incluye las respuestas del apóstol Pablo a las cuestiones prácticas sobre los cuales le habían escrito los corintios. Se considera que pudo haber sido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Según 1 Corintios capítulo 16, versos 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, que ellos han suplido vuestra ausencia. La primera de esas preguntas tenía que ver con el matrimonio, un área de problema de corrupción moral de la cultura de Corinto, que toleraban fácilmente la corrupción como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato. El término cuando dice mejor le sería al hombre no tocar mujer, algunos creían que todo acto sexual sería pecado, y esto los confundía a las personas que eran casadas. Y las personas casadas que tenían relaciones sexuales también eran personas pecaminosas. De alguna otra manera trataban de que Pablo tuviera la posibilidad o de difundir o promocionar el divorcio, ya que las casadas estaban teniendo relaciones sexuales con sus propios maridos. En cuanto a las fornicaciones, existe un alto peligro de caer en el pecado sexual mientras eres soltero. Y en este caso, el matrimonio es la única provisión de Dios para la satisfacción de los deseos sexuales. No obstante, el matrimonio no debiera reducirse solo a eso. Pablo tiene
una perspectiva sublime del mismo que articula con Efesios capítulo 5, versos del 22 al 23, cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lo que hace Pablo es enfocarse en el problema del pecado sexual para las personas solteras y también las casadas. En este caso, el apóstol Pablo dice que las casadas cumplan su deber conyugal. Los creyentes casados no deben privar de satisfacción sexual con sus cónyuges, mientras que el celibato es correcto para los solteros, es erróneo para los casados. Pero para los corintios la idea del matrimonio era un estado de menos santos que el celibato. En ese sentido, las mujeres casadas, las personas casadas, deberían separarse de sus maridos para que eleven su estado espiritual. Pero vemos cómo el apóstol Pablo exhorta este tipo de pensamiento. En el versículo 2 dice: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo no está mandando a los cristianos solteros que se casen, sino un mandato de vivir como una persona casada, especialmente en el sentido sexual. En los versículos del 3 al 6, el apóstol Pablo da principios de responsabilidad mutua en cuanto a lo sexual en el matrimonio. Pablo enseña que dentro del matrimonio un esposo debe cumplir con la mujer en su deber conyugal. Está mal para ellos retener el afecto de su esposo o su esposa. El deber conyugal es una frase muy importante, ya que Pablo quiso decir que esto aplica a cada matrimonio cristiano, tanto a la esposa como al esposo. Pablo enfatiza lo que la mujer necesita, no solamente relaciones sexuales, sino el deber conyugal. Si un esposo está teniendo relaciones sexuales con su esposa, pero sin un verdadero afecto hacia ella, él no le está dando lo que verdaderamente necesita la esposa. Un afecto verdadero. El texto también dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Esto podría entenderse que ni el cuerpo de la esposa le pertenece a ella misma, sino a su esposo. Del mismo modo, al esposo, su cuerpo no le pertenece, sino a la esposa. Esto no justifica a un esposo abusando de forma forzosa a su mujer, ya que esto es un mandato imperativo para los dos. En los versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo reconoce los beneficios de la soltería, pero también de matrimonio, todo de acuerdo a los dones de Dios. Dice el texto: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo, en el tiempo que escribió esto, no estaba casado, poniéndose a sí mismo entre los solteros y las viudas. Aquí está reconociendo el beneficio de estar soltero. Aunque Pablo no estaba casado cuando escribió esta carta, es probable que había sido casado antes. Podemos decir esto porque sabemos que Pablo era un judío y extremadamente observante en cuanto a la ley. Un ejemplo de esto está en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6, cuando dice: aunque yo tengo también que confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En los días del apóstol Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado se consideraba una persona que había pecado. Los hombres solteros eran considerados excluidos del cielo, pero Pablo se le considera que también ha sido miembro del Sanedrín, cuando dice en Hechos capítulo 26 versos 10, que dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y un hombre soltero no pudo ser miembro del Sanedrín. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Bueno, las escrituras no nos dicen nada al respecto. Quizás ella lo dejó cuando se convirtió al cristianismo, o tal vez ella murió algún tiempo antes o después que él se había convertido en cristiano. El texto cuando dice cada uno tiene su propio don de Dios, es muy significativo de que Pablo considera que tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios. Muchos caen en la trampa de considerar que un don es mejor que el otro, considerando que los casados son mejor que los solteros, y otros decir que los solteros son mejor que los casados. El ser soltero o casado es un don especial de Dios, cuando Pablo dice cada uno tenga su propio don de Dios. Usa la misma palabra cuando habla en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Cada estado, sea casado o soltero, necesita esos dones especiales de Dios para el obrar. En el texto cuando dice, si uno no tiene don de continencia, cásese. Pablo en este sentido no está considerando que el matrimonio sea más o menos espiritual. Dice también el texto, mejor es casarse que estar quemando. Pablo reconoce que el matrimonio es un buen refugio legítimo de las personas en lugar de caer en la perversión sexual. Uno no debería sentir que son inmaduros o no espirituales porque desean casarse. Primera de Corintios capítulo 8. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad
que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.